Hola a todos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Ya Buenas están. tardes. Buenas tardes. Ya están la mayoría de sus compañeros. Vamos a comenzar. Estoy grabando su clase y al finalizar pues vamos a ponerles la presentación y la grabación de la clase en el modo. El día de hoy vamos a ver un tema que es continuación de distancia entre dos puntos. Si tienen alguna duda, prenden su micrófono y me preguntan. Como les digo, es continuación de los temas que hemos estado viendo. Aquí les muestro un ejemplo del mapa de México. Se obtiene del Instituto Nacional de Estadística y de Geografía. Aquí ya vemos representado un ejemplo y una aplicación de la distancia entre dos puntos. Y el mapa de México lo tomamos como si fuera el plano cartesiano. Aquí podemos ver que de Coahuila a Jalisco se traza una recta. Se corta el audio. Un segmento. Les voy a enviar esta presentación donde ya la van a escuchar bien. Al final, en Edmodo la pueden repetir por si ahorita se está trabando mucho. Aquí les digo que se traza un segmento de Coahuila hasta Jalisco. Pueden ver aquí una recta, la cual ya aquí de manera de escala nos da la distancia total, que son 710 kilómetros. Esta es una de las aplicaciones prácticas que tenemos de los temas que estamos viendo. Como les comento, se trata de un segmento rectilíneo o una recta que podemos ver aquí en la imagen, la cual es un segmento que nos va a representar la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, aquí el punto A y el punto B. Vemos marcada aquí la recta y lo vamos a denominar como esta barrita que tenemos aquí arriba representa el segmento o la línea que va de un punto A un punto B. Así lo vamos a estar encontrando a partir de este tema. Y pues hemos estado viendo diferentes tipos de segmentos. Segmentos de una recta que ya sean horizontales o verticales. Aquí en la imagen podemos ver el plano cartesiano. Tenemos tres planos donde vemos diferentes rectas. La primera es una recta horizontal que es paralela al eje X. Una recta vertical que va a ir siempre paralelo al eje Y. Pero nos vamos a encontrar los casos que son inclinados, como los ejemplos que hemos estado viendo para el cálculo de distancia entre dos puntos. Aquí en el horizontal y en el vertical podemos calcular, podemos contar cuántas unidades hay a partir del punto A. Por ejemplo, aquí contamos sería 1, 2 y 3. Del punto A al punto B hay 3 unidades que corresponden a esta distancia. Del punto A al punto B hay 2 puntos, 2 unidades, pero aquí en el plano inclinado no podemos hacer eso porque la distancia es un poco más grande. Entonces, por eso es que usamos la fórmula de distancia entre dos puntos, que aquí en este ejemplo se los muestro, que es lo mismo que estamos viendo. Es un punto A un punto B y se calcula cuál es la distancia que hay entre ellos, utilizando la fórmula que ya hemos visto, que es raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Aquí simplemente sustituimos los valores de cada coordenada y obtenemos el segmento de A a B, la distancia que hay de A a B, que en este caso es 5.
Aquí lo que vemos es nada más que se intercambian los puntos, pero de igual manera nos queda una distancia de 5. El tema de hoy se va a complementar la distancia de entre dos puntos con el perímetro y el área de los polígonos. Recordamos que el perímetro significa, de la palabra griega, significa peri, alrededor, y metro, medida. En esto nos quiere decir que vamos a estar calculando el contorno de cada figura. Aquí, por ejemplo, tenemos un rectángulo donde su base mide 4 y su altura mide 2 centímetros. Pero podemos ver que tiene otros dos lados, que es igual una altura y otra base. Entonces, el perímetro lo vamos a sacar calculando, sumando cada lado, lo que mide cada lado de la figura. Por ejemplo, aquí es 4 más 2 más 4 más 2. Por eso es que aquí tenemos 12. En este caso sí nos dice que es centímetros, lo que dejamos 12 centímetros. En el caso de esta figura no es una figura regular, sin embargo nos muestra cada lado tiene una figura. Perdón. Cada lado tiene una distancia. Si se está trabando ahorita al finalizar pueden ver de nuevo el video. Les comento, cada figura, cada lado tiene una distancia. En este caso son 6, 3, 2 y 5 centímetros. Hacemos la suma para obtener el perímetro y en este caso nos da 19 centímetros. Para el caso del pentágono, nos dice que cada lado mide 3 centímetros. Entonces, sabemos que el pentágono tiene 5 lados. Aquí por eso es que se hace multiplicación de 5 por 3, que nos va a dar los 15 centímetros. En el caso de que nosotros sumáramos 3 más 3 más 3 más 3 más 3, nos va a dar 15. Aquí en esta tabla podemos ver cada figura, su nombre y las dos fórmulas que les comento, va a ser el perímetro y el área. Para el caso del triángulo, pues tenemos la figura, el nombre. En el caso del perímetro, como les digo, va a ser la suma de los tres lados. Por eso es que tenemos lado, más lado, más lado. O aquí puede ser una letra A, una letra B, puede cambiar. Solamente tenemos que tener en cuenta que va a ser la suma de cada lado. Para el caso de la área, tenemos que el área es la base por altura sobre 2. En el caso del triángulo, la altura se va a calcular mediante este segmento. La base va a ser esta, la altura, y se divide entre 2. En el caso del cuadrado, sabemos que todos sus lados son iguales. Por eso es que el perímetro va a ser 4 veces lo que mida cada lado. Como es el mismo, solamente se queda representado 4L. Igual para el área. En el área se va a multiplicar el lado por lado o el lado al cuadrado. En el caso del rectángulo, como ya vimos en el ejemplo pasado, es la base por la altura, pero como tenemos otros dos lados que son iguales en cuanto a altura y a base, va a ser 2 veces la altura más 2 veces la base para obtener el perímetro. En el caso del área va a ser la base por altura solamente. En el caso del círculo, podemos obtener el radio o el diámetro, que es todo lo que equivale a la circunferencia del círculo. En el caso del perímetro, vamos a utilizar el diámetro multiplicado por pi. Pi es un número, una constante que vale 3.14. Para el área, utilizamos el radio al cuadrado y lo multiplicamos por pi. En el caso del rombo, como también tiene sus lados iguales, van a ser 4 lados que tengan el mismo valor. Por eso se deja representado 4 veces A. Y su área, que es la parte del centro, la vamos a dividir con un segmento que sea de mayúscula y uno de minúscula. Y esto lo vamos a dividir entre 2.
Así para las demás figuras, como el pentágono, el hexágono, el trapecio, el paralelogramo, viene aquí su perímetro, que como les comento es lo que mide cada lado. En este caso son 5 lados, entonces va a ser el 5 multiplicado por el valor de cada lado, igual el hexágono. Y trapecio y paralelogramo, aquí se divide, aquí tenemos dos diferentes medidas, por eso es que ponemos A y B. Y sus fórmulas establecidas ya para el área. Aquí les muestro un ejemplo del perímetro y del área para calcular en un hexágono. Esta es la figura del hexágono. Nos dice aquí que cada lado vale 32 centímetros y va a tener un apotema de 27.7. El apotema es la distancia que hay del centro hasta uno de los lados del hexágono. El perímetro, sabemos que tiene 6 lados, lo vamos a multiplicar por el valor de 32. 6 por 32 nos va a dar 192 centímetros. Para el caso del área, vamos a utilizar el perímetro por el apotema dividido entre 2, que son los 192 que obtuvimos ahorita del perímetro y el apotema que vale 27.7. Esto lo dividimos entre 2 y nos da un total de 2.660 centímetros cuadrados. Aquí son centímetros cuadrados porque ya estamos empleando el área. Estas figuras y estas fórmulas las vamos a emplear en un plano cartesiano. En el plano cartesiano, como pueden ver aquí la imagen, tiene una figura que es un triángulo. Está representado en el plano cartesiano, por lo cual tiene coordenadas. Cada coordenada, vamos a calcular la distancia de un punto a otro, por ejemplo, de A a B, de B a C y de C a A, o lo podemos dejar como C a D. Esto para obtener otro punto. Esto es lo mismo que el perímetro, ya que son las orillas o los lados de cada triángulo. Entonces, para encontrar la distancia que hay entre estos puntos, se hace la distancia de cada, como se utiliza la fórmula de distancia entre dos puntos para cada segmento. Aquí vemos la solución, donde les comento que vamos a tomar 3 puntos de A a B, de B a C y de C a D. Se calcula la distancia que hay entre cada punto dependiendo de las coordenadas que tenemos. Aquí como utilizamos en la fórmula de distancia entre dos puntos, simplemente sustituimos cada valor de la coordenada, nos da la raíz de la distancia que hay de A a B, nos da raíz de 40. Entonces aquí en este caso sí se utiliza sacar raíz cuadrada de 40 porque vamos a hacer la suma para obtener el perímetro. El perímetro va a ser sumar la distancia que hay de A a B más la distancia que hay de B a C, que en este caso son 5, y la distancia de C a D, que es la raíz cuadrada de 29, que en este caso son 5.38. Sumamos cada punto y eso nos da un perímetro de 16.7. En este caso se queda representado solamente 16.7 unidades, ya que no tenemos centímetros o metros o una unidad establecida. Hasta aquí se termina el tema. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió el tema? Todo muy bien explicado, gracias. Bueno, si no tienen duda, Está bien. Es simplemente volver a calcular la distancia que hay entre los puntos, pero ya en cada figura. El día de mañana les voy a dejar una actividad para que la realicen. Va a ser
semejante a este ejemplo. Nada más va a cambiar la figura y van a cambiar las coordenadas, pero van a aplicar distancia entre 2 puntos en cada uno de los segmentos que tenga la figura. Y como actividad del día de hoy les voy a pedir que realicen su formulario. Aquí les muestro unas imágenes que encontré en internet de algunos formularios ya con dibujos, con fórmulas, con las partes de cada figura. Esta actividad van a agregar estas fórmulas, van a agregar el dibujo, el nombre y las fórmulas del perímetro y del área. Para cada una de las figuras pueden usar las figuras que les acabo de presentar o si encuentran alguna otra, la pueden agregar. Este formulario les va a servir para su examen. Y bueno, esta que ven aquí es el último tema que vamos a ver, la unidad 3, pero ya esto es más adelante, pero para que tengan una idea de qué vamos a ir graficando y qué vamos a ir teniendo en cuenta en estas clases. Si no tienen duda, esta presentación ya está en su carpeta de Edmodo, se llama Perímetro y Área. Y la presentación que les acabo de hacer ahorita se las voy a subir a YouTube y les voy a pasar el link en la misma carpeta. Si no tienen dudas, pues ya es todo por el día de hoy y los veo mañana. Nada más, espérenme, déjenme, les tomo captura para su asistencia. Profe, entonces ahorita la va a subir a Edmodo. Sí. Ah, bueno. Y los que no alcanzaron ahorita presentación, pues lo pueden ver ahí. Su asistencia va a ser, les voy a poner asistencia a quien me entreguen las actividades. Entonces ya es todo por hoy, ya pueden salir de su clase y tengan buena tarde. Gracias, buenamente. Gracias. Gracias.